Buenas, buenas. Pues bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer una aplicación la cual te va a permitir darle una segunda vida o darle power up o darle un aumento de nivel a lo que es el Dynamic Island en las versiones de Xiaomi, ¿vale? En este caso tengo lo que es este dispositivo que es un Poco F6, el cual recientemente, a la fecha que estoy grabando este video, le llegó lo que es la versión de HyperOS 3.0 y con eso se activó lo que es la Hyper Island, que es esta que tenemos aquí arriba, ¿vale? Pero tiene algunas limitaciones como las que solamente funcionan para algunas aplicaciones en específico. No funciona para todas las aplicaciones y no es personalizable, ¿vale? Solamente funciona con algunas aplicaciones y listo, así ya se limita. Esas son sus limitaciones, pero con esta aplicación podemos cambiar desde lo que son, me parece que es la forma, los colores y activar las aplicaciones que queramos que se activen con la Dynamic Island. En este caso, pues aquí como lo ven, tengo la aplicación de música abierta, que es esta que se está reproduciendo a una canción, y le podemos cambiarla a la siguiente canción o demás, ¿no? Pausarle y ponerle play. También me permite ocultar lo que es esta parte de la Dynamic Island. Si yo deslizo aquí vemos que se oculta o se activa. Pero bueno, la aplicación en cuestión se llama Hyper Bridge, que es esta que tenemos aquí. Simplemente la podemos descargar en lo que es la tienda de aplicaciones, es totalmente gratuita. Pero la aplicación no es oficial de Xiaomi, por lo que puede que haya ciertas incompatibilidades con algunos teléfonos y es necesario tener una versión del sistema operativo ya con el Dynamic Island activo. En este caso te digo, yo tengo lo que es el HyperOS 3.0 y se me activó ya en automático esto. Si yo hubiera activado esta aplicación con la versión 2.0 sin la Dynamic Island, esta aplicación no va a funcionar, ¿vale? Bueno, la aplicación es esta que te digo, que es esta de Hyper Bridge, así se escribe, no sé si se llega a enfocar la cámara, pero ahí lo tenemos. Al momento de activarla o de iniciarla por primera vez nos va a pedir unos cuantos permisos, los cuales son totalmente necesarios para que esto funcione correctamente. Como lo ven, al momento de la primera vez que la abrimos dice bienvenido a Hyper Bridge. Integra a Hyper Island perfectamente en tu experiencia en HyperOS. Le damos en aceptar. Aquí nos viene una información que podemos leer, ¿no? Cómo funciona. Podemos seleccionar aplicaciones favoritas como lo es Spotify, Maps, Timer y Hyperbridge. Los va a transformar en notificaciones elegantes dentro del ecosistema en la parte de arriba, ¿no? Le damos que sí, siguiente. Esto es totalmente seguro y no utiliza o no requiere datos o conexión a internet. Le damos que sí. Aquí vemos el test, la prueba de compatibilidad. En este caso te digo, como yo tengo el Poco F6 y ya tengo la versión de HyperOS 3.0, me dice que mi dispositivo es compatible, si no aquí me marcaría un error. Le damos en siguiente y aquí nos da en mostrar isla. Le damos permitir notificación, le damos que sí. Siguiente, leer datos, le damos que sí y le vamos a dar permiso a los permisos que requiere. En este caso pues sería leer datos, que está Hyper Bridge, le damos que sí aquí. Nos aparece esta advertencia, pero solamente es cuestión de esperar el temporizador en la parte de abajo para activar este permiso. Te digo, son algunos permisos, algunos son bastante molestos de dárselos, pero pues solamente es una vez. Le damos aquí que sí. Optimización del dispositivo, el inicio automático, le damos aquí. Buscamos Hyper Bridge, Hyper, y va por aquí está. Le damos que sí. Vamos hacia atrás. Vamos en el segundo sin restricciones. No sé si enfoca, creo que ya enfocó. Atrás y finalizar. Aquí nos dice nuevo control de la isla. Le damos en configurar o mantener. Le doy a dar en mantener. Y ya, entramos ahora sí a la aplicación en cuestión. Aquí podemos encontrar lo que son las aplicaciones de música, las aplicaciones de navegación que ya tengamos configuradas para todo esto, ¿no? En caso de que no hayas configurado ninguna, pues es totalmente normal. Para configurarla simplemente vamos a ir en la parte de abajo donde viene biblioteca. Y aquí podemos configurar la aplicación que queramos que se muestre dentro del Hyper Island en la parte de arriba, ¿no? En este caso pues ya aquí me aparece el listado de todas las aplicaciones que yo tengo en mi teléfono. Sí, pero supongamos que yo quiero que se active con WhatsApp. Déjame mostrarte que esto no funciona con WhatsApp antes de activar todo esto. Pues bueno, mira, aquí yo tengo lo que es este contacto de WhatsApp, que es mi teléfono. O sea, si yo tengo dos números en este teléfono y desde un número me voy a enviar mensaje al otro para que veas que la Hyper Island no se activa, ¿vale? En este caso lo voy a poner hola, esto es una prueba. Esto es una prueba.
le voy a dar ahí. Me debe de llegar la notificación en la parte de arriba, pero te digo, como no está activo o todavía no está configurado en la Hyper Island, no se debe de activar. Así que a ver, esperemos y abarque toda la cámara. Le voy a dar en enviar. Me llega la notificación, pero no se activa dentro de la Hyper Island. Simplemente me llega mi número. Hola, esto es una prueba. Y ya vale. Ahora sí, vamos a regresar a Hyper Island, bueno, a Hyper Bridge. Vamos a activar lo que es WhatsApp. Aquí lo tenemos. Y ahora sí ya lo tengo activo. Por lo tanto ya me debería de aparecer en lo que es la Hyper Island. Y con esto mismo se puede activar en cualquier otra pues aplicación que tengamos activa. En este caso regresamos a WhatsApp. Le ponemos, esto es una prueba. Bueno, vamos a poner otro mensaje, ¿no? Hola, YouTube. Aquí tenemos el mensaje, ¿no? Bueno, y eso por si enfoca. Ahí tenemos el mensaje. Le vamos a dar en enviar. Y ahora sí se muestra, aunque se muestra doble, te digo, puede haber ciertas incompatibilidades, pero aquí se muestra, ¿no? Vemos que si yo le doy a la Hyper Island, ya me muestra el mensaje. Aquí, como lo ven, dice mi número y viene el mensaje de hola YouTube. Ya lo podemos responder, marcar como leído o silenciar, o simplemente moverlo. Y ya, mira, aquí lo podemos ocultar. Tenemos el mensaje y la notificación de la música. Y ya de esta manera te digo, podemos activar distintas aplicaciones para poder utilizarlas en la Hyper Island. Y también podemos configurar lo que es el diseño de la Hyper Island. Le damos aquí en activos, te digo, nos muestra las aplicaciones que tengamos activas, tanto clasificadas como de música, navegación, productividad, entre otros. Y también tenemos el apartado donde viene diseño. Le damos aquí. Y podemos cambiar el diseño. Por ejemplo, si no te gusta la Hyper Island en color oscuro, pues le podemos creo que es aquí en temas. Le damos en más. Le damos en crear nuevo tema y podemos cambiar los controles. Mira, por ejemplo, aquí nos muestra más o menos una previsualización de cómo se vería esto, ¿no? Tenemos los colores, que sea un color azul, que sea un color naranja, morado, rojo, es lo que tú quieras. También tenemos los iconos y formas, el estilo para cuando te llegue una llamada, si lo queremos circular, si lo queremos cuadrado, si lo queremos curvo, etcétera. Tenemos bastantes pues funcionalidades que le podemos configurar, ¿no? Aquí tenemos acciones globales. Te digo, la aplicación está bastante completa, pero la limitante o la cuestión que podría fallar ante todo esto es la compatibilidad con algunos dispositivos. Como lo vemos, sí se me activó lo que es la notificación aquí del WhatsApp en la Hyper Island, pero se me muestra doble. Vamos a ponerle hola, ¿no? Le vamos a dar en enviar. Y se me muestra doble, se me muestra la notificación de WhatsApp y la notificación de la Hyper Island, pero pues creo que es algo un tanto digerible, ¿no? Aunque no sé si se puede desactivar las notificaciones de WhatsApp y que solamente me lleguen las notificaciones en el Hyper Bridge, pero pues no lo sé, ya es cuestión de probar. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Recuerda que con Hyper Bridge puedes activar las aplicaciones que no estén compatibles con lo que es la Hyper Island, pero ya será cuestión tuya. Ya te enseñé más o menos cómo configurar, cómo funciona. Y bueno, pues esto ha sido todo. Bye.